Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vídeo más para el canal. En esta ocasión voy a traer un poco, basado en mi experiencia, en los pocos o muchos conocimientos que haya adquirido en estas horas de juego. Pues bueno, en este caso, iré subiendo algunos vídeos que puedan resultar útiles para muchos y otros que seguramente pues que ya conozcan, ¿no? Bien, la elaboración. ¿Cómo subimos elaboración? ¿Qué hay que hacer para hacer el tema de elaboración? ¿Vale? Tenemos que tenerlo claro. ¿Cómo queremos muchos? ¿Cómo subimos cocina? ¿Cómo subimos elaboración? Bueno, pues serán algunos vídeos un poco prácticos, lo más rápido posible, un poco, como os digo, basado en mi experiencia, ¿vale? La elaboración, ¿qué es la elaboración? Pues es la fabricación en donde los materiales procesados se transforman en artículos utilizables. Lo estoy leyendo para la definición. Para comenzar a elaborar, necesitas comprar un taller y enviar trabajadores para crear artículos relacionados con el taller. Bien, eso por un lado, ¿no? ¿Qué es la elaboración? Como veis es una de las habilidades que tenemos por aquí, profesiones, más bien profesiones. Vamos al menú y la tenemos ya en elaboración, me acuerdo que al principio no estaba, ¿vale? Y tenemos pues esta elaboración, tanto mezclar, machacar, cortar leña, secar, filtrar, fundir, reparar, alquimia simple, alquimia cocina. Luego el tema de los imperiales, que tampoco influye en esto, porque esto necesitas cierto nivel, pero ya depende si es de alquimia o cocina. Pero sí, bueno, pues el resto. ¿Vale? Cuanto más elaboración tengamos, más nivel de elaboración, lógicamente, el tema es que te va a producir, va a ser más rápido la elaboración y te van a dar más. Te va a dar más, ¿no? Si tienes, no es lo mismo que tengas un nivel u otro a la hora de machacar, me da mejor producir uno y que te tarde X tiempo, te machaca más, te saca más y te tarda menos tiempo, ¿no? Entonces al final lo que quieres es en menor tiempo posible sacar lo mayor posible. Bien, como sabéis, los trabajadores nos traen de los nodos ciertos materiales, eso por un lado, los cuales dependen de donde esté el trabajador, donde sea, te lo trae a las ciudades, ¿no? Ya sea Calfion, por ejemplo, ya sea Heidel o lo que sea. Eso por un lado. Esos materiales los podemos trabajar. Vale, nosotros también podemos ir a recogerlos. Vale, bien. Y dices, bueno, vale, Thor, pero es que el problema es que, claro, yo lo pongo a elaborar madera o lo pongo tal, pesa mucho, 0,50. Imaginaros que me pongo, es que os lo voy a enseñar tal que así. Me pongo, eh, me pongo 1000 de madera y es que me sube muchísimo. Es que ya me pasa. Y si me pongo 2000, pues imagínate, me pasa el peso. Claro que te pasa el peso. ¿Qué pasa? Tenemos que encontrar algo el cual, un material o materiales, el cual te esté elaborando y te esté subiendo el nivel. Bien. Cositas. Materiales principales que yo recomiendo para subir serían, bueno, los tenemos aquí, que los habéis visto ahora mismo, serían estos dos materiales, ¿vale? Los cuales pesan poco. Tanto el lino como el algodón, ¿vale? También la lana, pero bueno, el lino y el algodón que tenemos muchísimos más nodos que la lana es el uno, hay uno. Pero también es útil, ahora os lo explicaré. Lino y lana, como veis, yo me cargo ahora me acabo de cargar 4000, nada más que 4000, está 0,10 el peso. Y me sube solo a 500, ¿no? A 500. Os recomiendo que para el tema de elaboración, mayormente lo dediquéis a un personaje, no a vuestro main. A un personaje que lo uséis poco, lo tenéis en alguna de las ciudades que queráis, ya sea Calfion, en este caso lo tengo aquí en Calfion, Haven, y lo tengáis ahí elaborando, ¿vale? Yo lo tengo aquí en Calfion, la verdad que tengo el almacén aquí a tiro piedra, que está ahí al ladito detrás de las puertas, y por si acaso tengo alguna cosa en el almacén central. Y por otro lado, aquí el almacén, entonces, bueno, lo tengo todo aquí al lado y demás. Bien. Tenemos ya 4000. En este caso he cargado 4000 y todavía puedo cargar más. Tan fácil como, bueno, que lo tenemos en acceso directo y lo ponemos bueno, pues, a fundir. Y lo ponemos a fundir y lo dejáis ahí. Ya depende del tiempo que lo queréis dejar. Hombre, si lo dejáis más tiempo, esto va subiendo. Ahora mismo yo, como veis, es mi personaje para trabajar la elaboración. Y lo veis que tengo Maestro 2, ¿vale? Maestro 2 y bueno, rumbo a Maestro 3. Bueno, Maestro 2. Y lo dejo ahí unas horas, lo dejo ahí un tiempo, lo dejo lo máximo posible, ¿vale? Y te va, eso no va, vamos. Seguramente con esos 500, 613 seguramente podría llegar hasta los 5000. Y lo vas poniendo ahí tanto algodón como lino.
Bien, sabéis que para meternos con algodón y lino, este proceso, el tejido, te sale primero el hilo y de ahí el hilo. Luego lo machacamos, lo mismo, que veis que se os acaba. Pues tenemos tanto uno como otro. También pesa, como os digo, pesa muy poco. Si tenéis, oye, pues tenemos ya, me he cargado todo lo que tengo, pues bueno, vais al hilo y seguimos, pues en este caso, machacar. Y machacamos y seguimos ahí. Le he metido 1200, pero 1900, imagínate que lo puedo meter más. Vale. Dos productos los cuales podéis subir. Y diréis, ¿dónde los puedo localizar? Bien, hay varios puntos, ¿vale? Pero bueno, voy a decir lo que más, lo primero que tendréis que tener, por cercanía, ¿vale? Plantación Moretti. Plantación Moretti, ¿vale? Está al lado de Heidel, mandéis un trabajador, tarda poquísimo, ya ves tú que es el nodo aquí abajo. Plantación Moretti y tenéis ya aquí el nodo de lino, ¿vale? Un trabajador, depende del nivel de trabajador y todo, no va a tardar absolutamente nada en traerlo a Heidel. Ya luego lo mandáis a donde tengáis que elaborar, trabajarlo, lo recogéis y demás. Tenemos también otro nodo, hay varios, hay dos o tres de cada, pero bueno, yo voy a recomendar aquí, si no, bueno, tampoco es tan difícil. Aquí en la granja Casula tenéis el de algodón, ¿vale? El de algodón, tenéis uno de algodón. Bien. ¿Cómo subís aparte de, bueno, pues estar ahí metiéndole con 4 o 5 mil del tirón al personaje, fundiendo, fundiendo y luego machacando? Como veis, tenemos el té de sute, que nos sube el 8% a profesiones. O el té con leche, que también nos sube el 8% a profesiones. Lo activamos, lo veis que lo tengo abajo, y es un 8%, ¿vale? 8%. ¿Qué pasa? ¿Lo puedes fabricar tú el té? Por supuesto lo puedes hacer. Está a 20.000, ¿vale? Nosotros en Xbox está a 20.000, 21.000 cada té y son 90 minutos, una hora y media, ¿vale? Yo lo estoy comprando, no lo estoy haciendo. ¿Que se puede hacer? ¿Que se saca? Sí. Pero yo, pues bueno, lo compro 20.000 monedas, chicos. 20.000, aventurero. 21.000 monedas cada uno. Y vamos, comprarte 5 o 6 o comprarte son 100.000, eso nada, es una bobería, es una de las misiones diarias que te dan 100.000. Yo lo compro. ¿Que lo podéis hacer? Sí. Pero bueno, que no es tan difícil ver en recetas, vais a recetas y oye, que queréis hacer el reto de hacer, si yo, pues como hay retos que sí los hago yo, pero hay otros retos que no los hago yo, ¿vale? Tenéis el té con leche y el té sute, ¿vale? No es tan difícil. Venís aquí y como os digo, aquí tenéis la receta, ¿no? Ya como vosotros veáis, ¿no? Ahí está ese 8% en combate, no, el 8% de profesiones, ¿vale? Lógicamente luego te sale el saludable que es el azul de crítico. Bien, vale. Por un lado nos hinchamos con ese 8%, le damos caña tanto al lino como al algodón. ¿Qué más tenemos que me veis a mí aquí? La ropa de artesano, la tengo en nivel 2, ¿vale? Nivel 2. Eso sube un 15%. 15% más el 8% del té, ¿eh? Un 23%. 23%. ¿Qué? Luego, si le añadís a la habilidad de hermandad, ¿vale? Habilidad de hermandad, que es 10%, estamos hablando de un 38% si la activáis, ¿vale? Ese grito experimentado, 38% que lo podéis meter caña, ¿vale? En un momento dado, o dura una horita, pero bueno, el de la hermandad, pero si no, bueno, pues estaría bien 28, o cuando activéis el de hermandad, un 38. Y diréis, ¿ese traje cómo? ¿Cómo lo trabajas? Bien, este traje requiere 10 tejidos de lana, 10 tejidos de lana. La lana se consigue en un nodo, ¿vale? La lana que le queréis comprar, todo lo podéis comprar. Todo lo podéis comprar en el mercado, lo podéis buscar. Buscáis en armadura, buscáis en funcional, buscáis en artesano, pero no vais a encontrar nivel 2. Es complicado. ¿Sí lo vais a encontrar? Sí, mira, hay uno. Ayer no lo había. ¿Que queréis gastar los 16 millones? Os lo podéis gastar. ¿Que queréis subir uno, nivel uno? Compráis dos. Y bueno, es como la joyería, ¿vale? Compráis dos y le metéis caña. Es como la joyería tal casi. El nodo de la lana.
digo para fabricaros ese traje. Digo, bueno, pues en vez de comprarlo, en vez de hacerlo, voy a hacerlo. En vez de comprarlo, lo voy a hacer yo. Nodo de la lana. Solo hay un nodo de la lana, que es el rancho Lynch, ¿vale? Que está aquí. Yo tengo ahí un puntal ahí dándole caña al nodo de la lana. Y lo tengo en Heide y el demás, ¿no? Vale. Esa lana, el nodo os trae esta lana. Tal que así. Vale. De esta lana tenéis que es como el lino y el algodón. Meterle caña, fundir, ¿vale? Fundir, lo fundís, digo para hacer los trajes, ¿vale? Lo podéis comprar, como os digo. Pero claro, nivel 2 yo, vale, os sale el ovillo de lana y del ovillo de lana, cuando salga de X, pues os sale la lana en sí. Bien, vale, perfecto. Una vez que tengáis la lana, el tejido de lana, bueno, el ovillo, vale, ya salió el ovillo, bien. El ovillo lo machacamos y os sale tejido de lana. 10 tejidos de lana. 10 polvo de llamas, ¿vale? 10 polvo de llamas. Vale, ya salió el tejido de lana, como veis. ¿Vale? 10 polvo de llamas, que eso sale, vamos. Esto está tirado en cualquiera de los nodos que estéis haciendo. Está saliendo seguro. 10 polvo de llamas, 10 tejidos y 15 piedras oscuras. Las piedras oscuras en polvo, que son una de las... vamos, cuando tenéis talleres, que ahora os explicaré. Eso para hacer los trajes, ¿eh? ¿Cómo hacemos el polvo de la piedra de polvo oscura? Vale, 10, 15. Se requieren 15, bien. Por un lado tenemos... Podemos cortar los cristales, empezar a machacar los cristales o tanto piedra oscura de armas o de armadura, lo que queráis. De aquí se sacan pocos, o sea, se sacan pocas piedras, pero aquí machacáis 10 o 15 y sale un montón. Una barbaridad, también depende del nivel que estéis, pero lo machacáis, tal que así. Vais aquí, pulsáis machacar y os sale y machacáis. Vale, os saldría, bueno, aquí veis el tejido de antes y demás. Os saldría ya esos productos. Esos productos los metemos en el almacén de aquí de Calfion. En Calfion hay, como en otras ciudades, talleres, que es lo que me decía yo al principio, los cuales, pues bueno, trabajan, aquí veis, el 3-4, Suburbios 3-4, la fábrica de costura, hay varias ciudades que también tienen fábricas de costura, los cuales podéis hacer ese traje, ¿vale? En este caso estamos hoy con el tema de elaboración. Necesitas este traje. Ahí veis lo que pide. Como veo. Ahí. Lana, polvo de llamas, 10, 15 piedras oscuras. Para el traje. Una vez que tengáis dos trajes, y digo, oye, pues tengo uno. Vale, nivel 1, lógicamente. Lo voy a ver con vosotros. In situ. Nivel 1, no lo mismo que nivel 2. Ni el nivel 0. ¿Vale? La funcional, artesano, ya veis que 5% el normal de hacerlo, fundiendo 2, si hacéis fallos, de lujo. Pero, claro, el promedio es así, ¿no? Se puede romper también, ¿no? Aquí tengo dos, mira, es como los de la cocina, Cojo dos y es lo mismo, ¿no? Ponéis al pájaro oscuro. El pajarraco es el que está aquí dando problemas. Tengo dos fallos, pero bueno, en este caso el promedio es de un 30%, ¿vale? Y lo tiráis. ¿Que hacéis fallos y sube un poquito? Sí. Y el nivel 1. Y del nivel 1 al 2 lo mismo. Ponéis uno al nivel 1 con otro normal y el nivel 2. ¿Que hacéis algunos fallos antes para tirarle? Sí. Sube el 5, el 10 y ahora mismo que le tengo yo, pues bueno, el 15% de elaboración. 15%. ¿Vale? Luego, bueno, lógicamente la probabilidad de éxito 16%, pues bueno, siempre sube un poquitito más. Té su té o té con leche, la habilidad de la hermandad de ese 10% que viene muy bien durante una hora. Y coger esos dos nodos. Hay más, hay un par de más de nodos de algodón y de lino, pero bueno, esos son los más cercanos, ¿vale? En la plantación Moretti o en la granja Casula,
y le metéis caña y empezáis a fundir porque pesa muy poco. Pesa muy poco y le metéis ahí a tope con, como os digo, con la elaboración, ¿vale? Ya veis. Voy a quitar todo esto aquí, mira, 1900, ¿vale? Imaginaros que no tenéis, bueno, 600, ¿no? De peso. Imaginaros si tenéis algún personaje con 800, ¿vale? ¿Cuánto le podría meter? ¿Cuánto le podría meter? A ver si le meto 5000, por ejemplo. A ver. Mira, 5000 le puedo meter, 5000, ¿vale? Y lo dejas ahí. Y lo dejas ahí fundiendo, no es tan difícil, así. Y así es como va subiendo la elaboración. El traje, la comida, la de hermandad, 30 y tanto por ciento, 38 se podría suponer en una hora, luego bajaría a 28 por la hermandad cada 5 horas. Y subiríamos elaboración, ¿vale? Es la manera, para mí, más rápida, más útil. Yo ahora mismo, lógicamente, yo lo subí en su momento, la verdad, fundí bastante lino y bastante algodón. Y ahora, bueno, pues ya estoy en, como veis, en Maestro 2 y tampoco la subida ya es mínima, ¿no? Yo a partir de Maestro 1, Maestro 2 ya no me preocupé mucho. Y ya, bueno, la subida. Pero sí se nota a la hora de trabajar cualquier tema de elaboración. Si me pongo a machacar, mezclar, pues ya cortar leña ya me saca más, ¿no? Va más rápido y me saca más en las tiradas, ¿vale? Pues nada, espero que os haya valido la guía, pequeña guía, pequeños consejos. Como os digo, siempre bajo mi experiencia, cualquier cosita en la caja de comentarios. Y bueno, os traeré más guías, más guías. Por cierto, bueno, el tema de elaboración, decían las fábricas y demás. em, esa casa que tengo ahí en costura, ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, también, ¿veis? Elaboración porque se refería a hacer cajas, a fundir. Aquí también los trabajadores, con esto no sube nada. O sea, tú puedes ponerte con un trabajador y ponerte a, ¿vale? Hacerte los lingotes y demás. Yo lo recomiendo que lo hagáis vosotros, los lingotes, ¿vale? Porque te sube también la elaboración, ¿vale? Hacer los lingotes, hacer la fundición, las cajas sí ya los trabajadores. Pero el tema de los lingotes y demás, hacerlo vosotros porque es una manera de que suba también elaboración. Y aparte si lo pones a los trabajadores, si de cada 5 te sale uno, a cada 5 te sale uno, cada 5 que fundas te sale un lingote. En cambio tú le metes elaboración, depende de tu nivel, y a lo mejor de cada cinco te salen dos, te salen tres, te salen cuatro, te sale uno, te salen tres. Entonces es mejor que lo hagamos nosotros, ¿vale? Si los trajes tendrá que hacerlos el costurero, el trabajador que le metáis, ¿vale? En este caso aquí, depende del nivel del trabajador y todo. Mira, tengo aquí este, por ejemplo, voy a meterle a hacer uno de artesano, ya veis, que tarda, pues bueno, nada, cada 2 horitas y poco, pues bueno, tengo un trajecito, pues le meto a hacer 5 y se pone a hacer ahí. Cuando me saque 2 puedo intentar hacer la tirada para nivel uno, ¿no? 10%. Si no, pues con el traje básico, pues ya te sube un 5%. Eso ya depende de lo que quieres arriesgaros. Y si no, bueno, antes de tirar, pues hacer algunos fallos con alguna otra cosita. Tener 5 8 10 fallos. Intentar por lo menos. Es recomendable, siempre dicen en PC, ¿no? Recomendable equiparos con 3. Sí, sí, intenta hacerlo. Hacerlo, rompes muchos. Te lo digo yo. No tengo ninguno a 3. El máximo es este que tengo al 2. Y luego comprarlo, como habéis comprobado, en Xbox no hay gente que lo venda. Acabo de ver ese de 2 y hay uno solo que va a volar, 16 millones, y de 3 no hay ninguno. Muy poco en el mercado respecto a los trajes y de hecho yo desde que me he iniciado soy de los pocos jugadores que meto trajes a la venta, ¿vale? Pues nada, un poquitito los conceptos de la elaboración, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosita que me haya fallado, equivocado o queráis añadir, caja de comentarios. Un abracito, os espero en el siguiente vídeo. Adiós.